Entonces creo que podemos comenzar. Gracias. Bien, jóvenes, nuevamente buenos días con todos. Vamos resumiendo la clase anterior. ¿Qué estuvimos observando sobre las revoluciones liberales? ¿Qué recuerdan? ¿Qué Que estuvimos? teníamos un presidente que era liberal. Bueno, tuvimos un presidente liberal, tuvimos un presidente conservador, pero ¿cuáles eran las perspectivas de la clase anterior? ¿Qué nomás estuvimos diciendo? ¿Qué más recuerdan? ¿Qué más recordamos sobre las revoluciones liberales y los proyectos nacionales? Que tuvo una transformación política y económica ¿Quién? el Ecuador en la revolución liberal. Ya, bueno, eso en cuanto a la revolución liberal. Y antes, ¿cuándo comienzan las revoluciones liberales como tal? En general, sin hablar de la revolución liberal de Eloy Alfaro. En la independencia, Ya, entonces, el punto relevante, el punto de inicio, la independencia, ¿sí? ¿Cuál era el problema que nosotros analizamos? A pesar de que la independencia da el paso hacia liberarnos políticamente del Reino de España, es decir, dejar de ser colonia, ¿cuál era el problema principal que veíamos? ¿Qué se mantuvo? ¿Qué se mantuvo a pesar de esto? ¿Qué mantuvimos? No se olviden entonces, a ver, retomemos esto. Se da la independencia de los países latinoamericanos, nos independizamos por medio de la revolución de ser colonia del Reino de España, pero se mantiene la perspectiva en cuestiones económicas. ¿Qué pasa en cuestión económica? En la economía. La independencia es de carácter político, ¿sí? Pero en cuestiones económicas, ¿cuál va a ser el fundamento? ¿Recuerdan, tal vez? ¿Cuál es el fundamento en cuestiones económicas? ¿O de dónde se obtiene toda la economía en los países latinoamericanos? En el Ecuador, por ejemplo. ¿Alguien recuerda, tal vez? No se olviden, la hacienda. La hacienda y el modelo que venía desde la perspectiva de la colonia se mantiene. Y por eso nosotros estábamos hablando que las revoluciones liberales, a partir de la independencia, sí son reales en el sentido de que se van separando de la colonia, pero se mantiene algo, y sobre todo la economía, el fundamento, la hacienda va a seguir siendo la perspectiva económica para el país, y se va dando un modelo político en el Ecuador, que son los conservadores. ¿Cuáles eran los conservadores? ¿Qué dijimos sobre conservadores? ¿Qué querían conservar? Estuvimos analizando a los conservadores versus los liberales. Sí, perdón. la relación iglesia-estado. Una de las ideas era la relación iglesia-estado. No se olviden también la economía fundamentada en los grandes latifundios, en las grandes haciendas. Entonces se conserva Estado, Iglesia. ¿Qué más vimos? ¿Qué más recuerdan? Cuestiones económicas, Estado, Iglesia. Es importante que esté claro esto para poder entrar con el proyecto garciano, porque el proyecto de Gabriel García Moreno será de carácter conservador y veremos cuál es la contraparte del gobierno de Eloy Alfaro. Entonces es importante tomar en cuenta estas perspectivas. ¿Qué más? ¿Qué más recuerdan de la clase anterior? ¿Qué más podemos decir? Nada más nos acordamos. Chan, chan. ¿Y ahora? A ver, ¿alguien más tiene anotado algo más?
Los tres periodos que pueden ser identificados en la evolución política de nuestro país, ¿cuáles eran? ¿Recordamos eso? Bueno, no solo en El nuestro país. surgimiento de reformas liberales, el gobierno conservador y los liberales versus los conservadores. Eso, exacto. Eso a nivel de Hispanoamérica en general. Y en nuestro país también es importante considerar principalmente la evolución política en cuanto al surgimiento de reformas liberales. ¿Cuáles serán las primeras reformas liberales? La independencia, liberarnos de los países que nos han dominado durante la colonia, España principalmente. Establecer gobiernos de carácter conservador. ¿Cuál era el objetivo de los gobiernos conservadores? ¿Por qué instaurar un gobierno conservador si queríamos liberarnos de los españoles? ¿Cuál era el sentido? ¿Alguien recuerda? Tal vez. ¿Por qué poner un gobierno conservador? ¿Por qué el carácter de este sentido si fue el que nos fue oprimiendo durante tanto tiempo? Porque no podíamos perder el control. Ya, sobre todo porque no podíamos perder el control. ¿Cuál era el problema desde 1830 hasta la llegada de Gabriel García Moreno? Se quería separarse tanto la costa, principalmente Guayaquil, quería separarse de Quito, había una serie de separaciones internas dentro del país que hace que Gabriel García Moreno ingrese al país con la visión de unificarlo. Esa es una de las perspectivas principales. ¿Bajo qué? Bajo un proyecto nacional. Y dentro de la clase anterior estuvimos brevemente hablando de los proyectos nacionales. Vamos nosotros a puntualizar esto antes de continuar con Gabriel García Moreno. ¿Qué nos faltaría puntualizar? La clase anterior, entonces, vimos las revoluciones liberales. Las revoluciones liberales parten desde la independencia, desde los primeros gritos de independencia. No olvidarse, viernes, ¿qué se celebra? ¿Alguien recuerda? Independencia de Guayaquil. ¿Por qué es importante la independencia de Guayaquil? Verán que estamos hablando de estos mismos temas. ¿No? A ver, profe, por favor, parémosle un ratito. En el video. Ya, espérame un ratito. Claro que sí. ¿Por qué es relevante recordar la independencia de Guayaquil? Tomando en consideración los elementos que estamos viendo. No se olviden, revoluciones liberales. ¿Por qué razón? ¿Por qué es importante recordar este hecho histórico? Porque rompieron lazos las colonias que existían en los territorios de la provincia de Guayaquil y los imperios españoles. Surgió la provincia libre de Guayaquil. Ya, ¿por qué más? De fondo. ¿Qué será? ¿Por qué más? ¿Por qué es importante recordar esta fecha? 9 de octubre, 1820. ¿Por qué razón? Más. Acuérdense, lo que pasa al principio del video. ¿Qué pasa al principio del video? Intentan demostrar que la independencia de Guayaquil no es una toma armada, es un análisis por medio de los libertadores tratando de confabular una serie de elementos que le permitan llegar a esta perspectiva de lo que será el 24 de mayo. ¿Sí? Es decir, es un proceso de ir formando perspectivas, visiones. Eso conforma la revolución liberal. Además de este hecho histórico, independencia de Guayaquil, grito de independencia, 10 de agosto. Y la batalla de Pichicha en sí. ¿Cuáles son los elementos que quiero yo rescatar? Que estos proyectos, que son la revolución en nuestro país, y las revoluciones en América Latina están fundamentadas en perspectivas, en ideas. No es la batalla por la batalla, no es el sentido de la batalla. Es el sentido de un proyecto. Y la revolución liberal entonces nace a partir de esos hechos históricos. 10 de agosto, 10 de octubre, el 24 de mayo, que van evolucionando en las perspectivas de una serie de proyectos. Dentro de las revoluciones liberales como tal, donde se van consolidando los gobiernos de carácter conservador,
hay unos proyectos nacionales. Es decir, elementos como los que ustedes vieron en el video sobre la independencia de Guayaquil. Elementos que no son de carácter del ejército, de la guerra, de imposición por imposición, sino que tienen una perspectiva. Y estos proyectos nacionales tienen un doble proceso. Tanto la construcción de un Estado nacional, que es fundamental, sobre todo en el caso de Gabriel García Moreno, y al principio también recordemos a Simón Bolívar. ¿Cuál era la perspectiva de los libertadores? ¿Cuál era la perspectiva de las revoluciones liberales? Generar un Estado que unifique las visiones. ¿Qué se da? ¿Cuál es el proceso y la perspectiva después de 1830? Comienza a destruirse esta perspectiva. Entonces, el proyecto nacional va a ser la construcción del Estado nacional y una sociedad de carácter nacional. Tal vez teníamos la construcción del Estado nacional, teníamos la República del Ecuador, pero no todos querían pertenecer a esa república. Y ese era el principal problema que se venía dando. En general, además de este doble proceso, o mejor dicho, dentro de este doble proceso podemos nosotros evidenciar que los proyectos nacionales eran idénticos en ciertas consideraciones. Por ejemplo, en la conservación de la soberanía nacional. Ese era un criterio propio de este proyecto nacional, de los proyectos nacionales. ¿Qué tipos de proyectos nacionales nosotros vamos a ver principalmente? El proyecto nacional presentado desde Gabriel García Moreno y el proyecto nacional de Eloy Alfaro, que son los exponentes de las dos líneas políticas que estamos viendo, conservadores versus liberales. Además de estas consideraciones, también, además de la conservación de la soberanía nacional, debemos también identificar el aseguramiento de la integridad territorial, la organización de los ejércitos y la policía, ampliación de la burocracia, expedición de normas y leyes, es decir, ir generando un Estado. Para eso, primero, es necesario la construcción del Estado Nacional y posteriormente de la construcción del Estado Nacional será fundamental la conservación de ese Estado Nacional. La conservación del Estado Nacional solo se lleva a cabo gracias en el Ecuador a Gabriel García Moreno. La ruptura que había, por más de la lucha que se dio internamente, no se logró generar esta unificación a este hecho histórico. En la aplicación a las realidades específicas de los países latinoamericanos, los proyectos nacionales suscitaron conflictos de diversa índole, social, étnico, regional, y como les decía, uno de esos casos que ya vamos a puntualizar es el de Fernando Daquilema. ¿Por qué razón? Porque los conservadores mantienen el modelo anterior en cuestiones económicas. Nos liberamos de España, pero son los criollos los que van a gobernar, son los que primeramente llegan al poder y son los que se hacen cargo del mismo. Por lo tanto, el fundamento, la hacienda, el fundamento, la mano de obra de los indígenas va a seguir siendo la misma perspectiva. Entonces, no olvidarse que los proyectos nacionales en este doble proceso inciden directamente en esta construcción del Estado Nacional, pero que en general lo que tratan de conformar es un Estado donde nos identifiquemos dentro de la misma nacionalidad y conservar sobre todo la soberanía nacional. Para eso se hace todo un aparataje. Hay que tener policía, militares y demás grupos que permitan mantener el orden dentro del Estado al cual estamos perteneciendo. Este proceso es complejo, largo, y dependerá de muchos intereses, hasta que llega directamente el proyecto garciano, que es nuestro siguiente tema. Antes de continuar con esto, entonces, el tema de las revoluciones liberales y los proyectos nacionales. Puntualizar principalmente que las revoluciones liberales nacen o comienzan desde la independencia. Como ustedes ven, ¿dónde nacen estas perspectivas? Como en la independencia de Guayaquil, con la visión, con las ideas de los pensadores, de los ideólogos que se juntan para ir formando la rebelión. Se conforma esta perspectiva, se da la ruptura principal de España, pero comienzan a nacer gobiernos de carácter conservador.
Y estos gobiernos van a tener unos proyectos nacionales a lo largo de Latinoamérica. Uno de esos proyectos en América Latina es el proyecto de Gabriel García Moreno. Estos proyectos nacionales tienen un doble proceso, tanto la construcción de un Estado nacional como la sociedad nacional. Pero en general, todos van a querer conformar un Estado con una soberanía de carácter nacional. Eso en resumen de lo que hemos estado diciendo. No olvidarse lo que he puntualizado principalmente. Entonces, siguiendo la temática, debemos ver uno de los proyectos nacionales más relevantes para nosotros, que es el proyecto garciano, y es nuestro siguiente tema. ¿Quién fue Gabriel García Moreno? ¿Alguien sabe? Si no, búsquenlo, ahí lo tienen en el internet. ¿Quién fue Gabriel García Moreno? Búsquenlo. Busquen la biografía de Gabriel García Moreno. ¿Años en los que vivió? Dicen, nació el 23 de diciembre de 1101 y muere el 6 de agosto de 1875. Ya, Gabriel García Moreno. Es decir, que va desde 1821, le dijo, hasta 1875, donde fue asesinado. ¿Qué más? De ahí dice que fue un estadista, abogado, político, periodista, escritor, poeta y militar ecuatoriano que ejerce como presidente de la República del Ecuador. Ya, no se olviden algo de lo que está diciendo, es importante. Fue doctor en jurisprudencia, es decir, que estudió en la universidad. ¿Cuáles eran en esa época los personajes que podían acceder a la universidad? Era un grupo privilegiado. Además, García Moreno es criollo. De cierta forma, su padre es español. Entonces, tiene una relación directa con la visión de los libertarios, de la gesta libertaria de los pensadores, culmen de esta perspectiva. ¿Qué más podemos encontrar sobre su biografía? Algo relevante. Vamos buscando. Listen dice que participó en el movimiento revolucionario que logró la deposición del presidente Juan José Flores. Ya, ese movimiento revolucionario, nombre. Hay una revolución. Hay una revolución importante, la consolidación de la revolución de 1845, dentro de esas épocas principalmente, no olvidarse de la revolución marxista, ¿sí? La revolución de marzo, por eso es marxista. ¿Qué más podemos encontrar? Entonces, Gabriel García Moreno estuvo durante la disputa contra Juan José Flores. Principalmente, ¿por qué fue la disputa contra Juan José Flores? Porque primero fue un presidente encargado del territorio de la parte sur de la unificación de Simón Bolívar, ¿sí? De la Gran Colombia. Posteriormente lo asumen como presidente ya que estaba encargado de ese territorio, pero no respondía a los intereses particulares del país. Y uno de los intereses particulares que Gabriel García Moreno y toda esta conformación de los representantes de la época se dan cuenta que es primordialmente la unificación del país. Entonces, Gabriel García Moreno, tras la independencia y la fundación de la República del Ecuador, el país estuvo marcado por crisis de carácter económico, político y sobre todo de crisis internas. Principalmente, entonces, ¿dónde va a dar el impulso Gabriel García Moreno? Es en las cuestiones de carácter local y económico. Entonces, el impulso es de carácter económico y en cuestiones políticas. Sobre todo, aquí, la unificación del país.
Los elementos más relevantes de este proyecto garciano vamos a ir puntualizando, pero no se olviden que en cuestiones económicas y políticas son los elementos relevantes. En cuestiones económicas va a dar un impulso a lo que es principalmente el mercado interno y la transformación del Estado con políticas que le permitan dar un avance en estas consideraciones internas y externas, sobre todo con la producción principalmente de cacao. Bien, ya vamos a ir puntualizando este tema y lo vamos a ver posteriormente. Bien, ahora, el gobierno de García Moreno buscó fortalecer esta visión y esta perspectiva de un solo Estado, crear un Estado consolidado, un Estado fuerte, una visión que no se separe costa-sierra, que no haya una separación entre Quito, Guayaquil y demás consideraciones. Un Estado-nación unificado. ¿Dónde vinieron las críticas principalmente a García Moreno? Fue con el tema de su relación Estado-Iglesia. Ya vamos a ir viendo esa crítica. Algunas de las políticas emprendidas para llevar a cabo esta visión del fortalecer el Estado fue fortalecer el sistema de Hacienda. Entonces, pongámoslo así, para que este elemento del Estado-Nación se lleve a cabo, primeramente se fortaleció el sistema de Hacienda. No se olviden, Gabriel García Moreno es conservador, quiere mantener esta perspectiva de la Hacienda. El sistema de Hacienda debe ser fundamental porque de ahí se obtienen todos los elementos que el país produce. Y para eso hay que tener una visión general del país y sus fortalezas. La construcción de vías que integrasen las principales regiones. Entonces, el carácter, además del sistema de Hacienda, de la carretera, de las primeras líneas del ferrocarril, principalmente, Gabriel García Moreno lo que le da impulso es a la modernización. Va a modernizar todo el aparataje del Estado-Nación que quiere conformar. Para eso hay que hacer una serie de reformas. Una, el fortalecimiento de la Hacienda, la construcción de vías que integren las principales regiones, introducción de innovaciones técnicas, desarrollo de dispositivos burocráticos y del sistema judicial. Cambió toda la perspectiva del Estado. Acuérdense que decíamos antes, ¿cuál era el proyecto nacional? Generar un Estado, una visión de Estado que sea mucho más eficiente. Para eso hay que cambiar y modernizar todo el aparataje burocrático a nivel de accesibilidad entre sierra, costa y demás regiones importantes, el sistema de la Hacienda y demás consideraciones que están ligadas a la modernización propia. ¿Cuál es la crítica principal con el proyecto garciano en el Ecuador? Principalmente o fundamentalmente, diría yo, está ligado a la visión de que Gabriel García Moreno quería un Estado teocrático. O así se lo tildó a esta perspectiva, el Estado teocrático. ¿Qué es teocrático? No se olviden la palabra theos en griego, kratos, poder. ¿Poder centrado en qué? Teocrático, ¿qué será? ¿Por qué dicen que es un Estado teocrático? ¿Alguien? ¿No? ¿Se acuerdan? Teología. De Dios. Eso, centrado el poder en Dios. El poder en Dios. Esa es una de las críticas principales a la visión del proyecto garciano. ¿Por qué razón? Porque fue excluyente de grupos sociales como por ejemplo los indígenas que no estuvieron dentro de esta visión. De ahí el levantamiento indígena de Fernando de Aquilema, donde se fue
manifestando principalmente descontento con la perspectiva de la relación que existía en este Estado junto a la Iglesia. Y uno de los problemas principales de relacionar Estado e Iglesia es que la mayor cantidad de la inversión del Estado va para la Iglesia y el Estado va a subvencionar la Iglesia. Nos quedamos ahí, mañana continuamos con el resto, comenzamos con un video que nos explique sobre el proyecto Garciano. Gracias, chicos. Gracias, profe.